Profesor, comencemos nomás. Está grabando. Buenos días, muchachos. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual que le va a dar continuidad a lo que habíamos visto nosotros en la clase de la semana pasada respecto a los componentes y productos que se generan en los procesos de los organismos autótrofos para obtener alimento. Antes de que nos enfoquemos propiamente tal en nuestra clase, es importante mostrarles los iconos más que nada porque ya llevamos bastante tiempo con esta modalidad y sabemos a qué se refiere ese micrófono y esa cámara tachada, en silencio, los audífonos en función de disminuir el ruido ambiental que usted tiene en su casa, la cantidad de estudiantes y quiénes son los que asistieron a la clase, el chat darle solamente una utilidad en función de la clase y, por favor, por respeto al trabajo que uno y el tiempo que uno le asigna a la clase, no raye la pantalla. Si es que no se le olvide. Ok, entonces hoy nos convoca nuestra clase 15 y que va a regirse por ese título y ese objetivo. Entonces, estamos en la clase 15, lo que vamos a ver hoy día tiene relación a la importancia de este proceso fotosintético que realizaban los organismos autótrofos para poder obtener energía, su alimento. Y como objetivo va a ser reconocer los componentes de la fotosíntesis y la relevancia que tienen los ecosistemas. ¿Ya? ¿Por qué es importante la fotosíntesis en nuestro planeta? ¿Ya? Bien, entonces, clase 15, ahí tenemos el título y tenemos el objetivo. Me gustaría, con lo que nosotros ya vimos en las dos clases anteriores respecto a la fotosíntesis, me gustaría que ustedes me pudieran ayudar a responder estas cuatro preguntas, principalmente enfocándonos en estas dos imágenes que tenemos aquí a nuestra esquinita de la pantalla. ¿Alguien me podría responder la primera pregunta? ¿Qué cosas necesita la planta para hacer, no tan solo la planta, los organismos autótrofos? Generalicemos. ¿Alguien me podría, por favor, pidiendo la palabra, no perdamos la normativa, ya no perdamos la regla. Joaquín, lo escucho Joaquín y luego escucho a María Ignacia. Joaquín. Lo que necesita la planta es agua, perfecto. Sol y... Escúchame, sol. ¿Solamente el sol o la energía? La energía del sol. Perfecto. Recuerda y que... Dale, ¿y qué más? El carbono. Dióxido de carbono, perfecto. Muy bien, Joaquín, gracias. María Ignacia, ¿me podría ayudar a responder la segunda pregunta, por favor? ¿Qué se elabora en este proceso? O sea, ¿qué se obtiene de este proceso? Joaquín nos dijo que es su alimento en el organismo autótrofo. Necesita como ingrediente el dióxido de carbono, CO2, necesita el H2O, el agua, y necesita sales minerales también, obvio, y también necesita la energía lumínica. ¿Ya? María Ignacia, ¿qué se elabora con esto? Solo se elaboran dos cosas. Después lo vemos, Franco, eso, ¿ya? Después lo vemos al finalizar. María Ignacia, ¿la podemos escuchar? Muy simples, porque ya Joaquín nos dijo de qué se trataba. Juan Diego, ¿no puede escucharte bien, Juan Diego? ¿Se elabora el oxígeno? Se elabora el oxígeno, perfecto, el oxígeno, O2, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué elabora la planta para sí? ¿Qué es su alimento? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Alguien me podría decir cómo se llama? Glucosa. ¿No es la savia bruta? Sí, la savia bruta se va a elaborar cuando se junta el agua con las sales minerales. Esa es savia bruta. La glucosa ya es savia elaborada. ¿Sí? Savia elaborada. ¿Y dónde ocurría este proceso de fotosíntesis? ¿Alguien me podría ayudar a responder eso? ¿En las raíces ocurrían? ¿En qué parte? En el suelo ocurren. ¿Y cómo va a llegar la energía lumínica a las raíces? En las hojas. Y aquí, de inmediato, yo voy a entender el tiro. ¿Y alguien se acuerda de la parte específica de las hojas que se abría
y se cerraba para poder permitir el ingreso de estos gases. ¿Cómo se llamaban? Unos poritos que tienen la hoja, que lo vimos ahí en una imagen microscópica. ¿Estomas? Los estomas, perfecto, muy bien Cedric, muy bien, los estomas. Entonces los estomas son como estas puertas que yo les decía de los restaurantes vaqueros que se abren y se cierran, y eso permite que ingrese el dióxido de carbono y salga el oxígeno desde la hoja de la planta. ¿Ya? Nosotros hacíamos la clase pasada hincapié de la importancia de no sacarle hoja a la planta porque estamos haciéndole un daño a la planta, porque no le permitimos que haga fotosíntesis, pero además nos estamos haciendo un daño directo a nosotros porque la planta ayuda primero a reducir la temperatura y segundo a producir un alto porcentaje de oxígeno, que es muy necesario para nosotros. Por lo tanto, finalmente, al sacarle una hojita a las ramas, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Y finalmente, y esto está muy fácil, ¿qué gases están involucrados? ¿Cuáles son los dos gases que están involucrados acá? Oxígeno y dióxido de carbono. Perfecto, muchas gracias, Franco. Perfecto, lo tenemos clarito entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La tenemos muy clarito, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Dónde ocurre? ¿Y qué es lo que se va a generar? Pero, para los que no estuvieron presentes en las clases anteriores, es importante también, ok, gracias María Paz, es importante también recordar. Y para ello les voy a mostrar un pequeño video para los que no estuvieron presentes. No tiene sentido que vuelva a repetir el mismo video, no es el mismo. Y acá es importante, muchachos, aún quien tenga dudas de los tres componentes que requiere la planta y de los dos componentes que van a producirse de la fotosíntesis, es importante anotar, tomar datos, ¿ya? Déjenme compartir el audio para que se pueda escuchar bien. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Bien, bien. Déjenme quitar el audio para que no se acople. Ahí, perfecto. Súper. Entonces, como resumen, este proceso de que puedan obtener o producir su propio organismos autótrofos. ¿Y por qué estos organismos tienen esta capacidad? Porque el significado de autótrofo significaba que ellos podían producir su propio alimento. Por lo tanto, los organismos autótrofos se van a definir para responder a la pregunta, ¿qué son los organismos autótrofos? Son aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento. Esos son los organismos autótrofos.
Ahora, hay diferentes tipos de autótrofos, por supuesto que sí. La gran mayoría desarrolla el proceso de fotosíntesis, en donde producen. Después, al final, Byron, no retrocedemos al objetivo, ¿ya? Escriban esto mientras para que avancen en esto y después ya no les falte tanto. Y retrocedemos al final al objetivo. Entonces, les mencionaba, muchachos, que estos organismos autótrofos van a ser aquellos organismos que tienen la capacidad. Nosotros no podemos esa capacidad, no nos podemos poner al sol o enchufar a la corriente y poder obtener energía. Pero sí lo pueden hacer las plantas, los vegetales, ¿ya? Los organismos autótrofos, que tienen esta capacidad de poder producir las plantas, las algas, sino que existen otro tipo de organismos como por ejemplo los quimioautótrofos, en donde ellos producen su propio alimento pero no necesitan la energía lumínica del sol. Pueden realizar fotosíntesis a través de procesos químicos. Por eso que se llaman quimioautótrofos. ¿Ya? Esto también está en la clase anterior, ¿ya? Para que quien lo quiera escribir y que lo tiene que escribir en su cuaderno pueda visitar y ver la clase anterior. Bien. Mismos con los heterótrofos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que son organismos que no podemos producir nuestro propio alimento y que tenemos que incorporar la energía, ya sea de organismos de origen vegetal, como todas las frutas y verduras que comemos, o de origen animal. ¿Ya? Ok. Entonces, la fotosíntesis, epistológicamente, el origen de la palabra síntesis significa producir, y foto a través de la luz. Yo aquí en la clase anterior hacía referencia, ¿se acuerdan con la fotografía? Eso se llama fotografía, ¿ya? Y foto viene de la luz, se obtiene a través de la luz. Entonces, esta fotosíntesis ocurre en los organismos autótrofos y lo que ocurre generalmente es que, producto de estos tres componentes, la energía lumínica, el agua y los nutrientes que van a formar la savia bruta y el dióxido de carbono, van a producir oxígeno al ambiente y glucosa para la planta. Que nosotros comamos una rica frutita. Por favor, que de su cuaderno horizontal y vamos a hacer este mapa conceptual. O, si quiere, le puede sacar una foto y después lo hace con mayor tranquilidad. Pero de igual manera vamos a dar un par de minutos para lo que quiera hacer. ¿Ya? Le mencionaba que los componentes de estos nutrientes principalmente son anhídrico carbónico. Ya por eso que lo puse acá. El proceso. ¿Ya? Los organismos autótrofos van a realizar fotosíntesis. Voy a sacar este hacia acá para que se pueda ver. Los organismos autótrofos van a realizar fotosíntesis y para ello requieren de 4 componentes. Anhídrico carbónico, que se encuentra en las sales minerales, eso es lo que necesitan. H2O, energía lumínica y la clorofila. Sin clorofila es imposible desarrollar. Muy importante la clorofila, que la encontramos en las células vegetales, solo en células vegetales y en el organelo dentro del cloroplasto, ya en particular. Estos cuatro componentes, las sales minerales y el agua que van a formar la savia bruta, la energía lumínica y la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, van a ayudar a formar 2 cosas. La glucosa, que es el alimento, que nosotros se almacena en forma de almidón. Una manzana dulcecita, una manzana roja dulcecita, muy dulce, porque tiene un alto porcentaje de almidón, un alto porcentaje de glucosa. A diferencia, por ejemplo, de, no sé, un limón, que tiene menor cantidad de glucosa, pero sí tiene mayor cantidad de vitaminas, de ácidos, pero tiene en porcentaje, en dulzor es mucho menor, por lo tanto no se almacena tanta cantidad de glucosa. Pero no solamente en los frutos, glucosa en el tallo del apio. Si usted se come una zanahoria, ahí está la glucosa, en la raíz de la planta. Por lo tanto, la planta no almacena solamente la glucosa en los frutos, sino que la distribuye, porque recuerde que la savia, la glucosa no es más que la savia elaborada. Por lo tanto, la savia elaborada la distribuye a través de toda la planta.
no solamente en el fruto, sino que también en el tallo y en las raíces. ¿Ya? Aparte, por otro camino, que es el de acá, va a formar o va a producir oxígeno, que es ultramente necesario para el proceso de respiración. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es la fotosíntesis? ¿Alguien, muchachos, del sexto año? Tío, ¿qué es Lugol? El Lugol es lo que nosotros podemos, que muchas veces ayuda. Se parece, chiquillo, que nosotros lo podemos observar en la povidona ayudada. ¿Ya? Cuando uno se hace una herida se echa Lugol, pero en el proceso de fotosíntesis tiene relación a la componente de los nutrientes que tiene la fruta. ¿Ya? Se relaciona con eso. Bien. Pregunto. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? De la fotosíntesis. Siendo súper específico, porque si usted combina esto y me dice savia bruta, perfecto, yo lo entiendo. Si usted me dice, profe, se forma Lugol, o sea, forman glucosa, perfecto, yo lo entiendo. Se forman la glucosa y el oxígeno, profe, perfecto, está bien. ¿Ya? Si tiene la capacidad de poder decirme después anhídrico carbónico, mucho mejor. Bien, muchachos. Y esto es lo que nos compete, porque el objetivo de hoy día es saber por qué es tan importante la fotosíntesis. Y principalmente quiero enfocarme en solo una, que es la obtención del oxígeno, y que ayuda a purificar y limpiar nuestra mezcla de aire. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, lo que es obligación es la protección. Ya si usted no tiene el espacio para poder plantar arbolitos, plantar arbustos o plantas propiamente tal, por último, si ya no tiene el espacio de ellas, porque finalmente es un daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, ¿ya? Y usted lo puede ver en los días de verano. Si usted se expone al sol, la temperatura es muy alta, pero si usted se va bajo un arbolito, ahí usted puede sentir incluso que la temperatura disminuye. Por lo tanto, un vegetal, un organismo autótrofo, lo único que tiene son cosas buenas, son puras cosas buenas para nosotros, ¿ya? Entonces son sumamente importantes. Les quiero mostrar este video que vincula a un experimento. Aquí hay videos en internet que son mucho más crudos. Aquí Profe, ¿sí lo escuchaba? ¿no puede colocar el mapa conceptual para sacarle una foto? Ok. Les comentaba, esto no es que de un día para otro llegó y se descubrió que el proceso de fotosíntesis era importante. Joseph Priestley, que es ahí se tuvo que ir a estudiar a Estados Unidos, porque ahí le tenía mayor validez, hizo un experimento de matar una rata con una planta. ¿Ya? El video va a explicar un poquito la importancia de la fotosíntesis, y claramente no hay una rata en un juguete, pero explica el video de Priestley. ¿Ya? Déjeme adelantarlo porque no... Ahí sí. Tío, no se escucha. Ok, que es porque no compartí el audio. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. No. Joseph Priestley, uno de los asiduos de la Sociedad Lunar de Birmingham, estaba fascinado por los elementos que lo componen. Para uno de sus más famosos y definitivos experimentos, empleó en un espacio cerrado una vela encendida como fuente de energía, una planta y un ratón. Colocó una vela encendida dentro de una campana hasta que la vela se apagó. Dedujo que la vela había gastado un gas combustible y el que quedaba ya no tenía capacidad para arder una llama.
Repitió la prueba con un elemento más. Además de la vela, en la campana introdujo un ratón. Al cuarto de hora, necesitaban el mismo aire, la vela para arder y el ratón para respirar. En la tercera parte del experimento, además de la vela y el ratón, introdujo una planta en la campana. El ratón vivió y la vela ardió hasta consumirse. Es decir, que la planta producía el aire que tanto la vela como el ratón necesitaban. Este gas que Priestley había descubierto era el oxígeno, sin él ser consciente todavía de la importancia de su hallazgo. Porque Priestley, en aquel momento, acababa de realizar una prueba que relacionaba las dos ecuaciones más importantes de la biología, la fotosíntesis y la respiración. Estas dos reacciones son inversas entre sí. Las plantas toman dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno por la fotosíntesis, cuyo producto final es la glucosa. La respiración es la reacción inversa. Tomamos oxígeno del aire, quemamos glucosa y a la vez expelemos dióxido de carbono y vapor de agua. Pero Priestley no fue comprendido en su país. Por ser un clérigo demasiado liberal, tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde murió en 1804. Ok. Quiero saber si alguien de ustedes me puede ayudar a explicar el experimento. Yo, profe, Ya, a ver, te escucho. bueno, él tenía una campana, un ratón, una vela y una planta. Ya. Y él lo que hizo fue, la campana puso la vela y el ratón como que ahí en la campana no se podía respirar, así que la Ya, vela no espérame. podía. Bien, ahí está espectacular, Maite. ¿Y por qué el ratón murió en el primer experimento y la vela se apagó? ¿Por qué no tenían oxígeno en la campana? Muy bien, Maite. Ya, ¿y el segundo experimento, Maite? Porque la planta, como se dice que trae oxígeno y le dio el oxígeno a la rata y a la vela. Perfecto, muy bien. Ahí él, sin saber, con ese experimento, descubrió el oxígeno y descubrió ¿Profesor? que las plantas realizan este proceso inverso. Muchas gracias, Maite. Muy bien, muy bien. Entonces, Profe, sí, lo escucho. le voy a hacer una pregunta que Sí, Franco. si la planta está adentro, ¿cómo podía recibir el dióxido de carbono? Porque era el proceso de respiración de la rata. Ah, La rata capturaba el oxígeno que producía la planta y eliminaba dióxido de carbono. Y la planta aprovechaba de obtener este dióxido de carbono, hacer fotosíntesis y liberar oxígeno. Por eso ¿y que el fuego permitió, para qué era? el fuego era para disminuir el proceso, para generar la vinculación de la energía lumínica. Y la obtención también, porque finalmente en el primer experimento también capturó el oxígeno. Ocupó todo el oxígeno del ambiente y ya no pudo estar prendida la vela. ¿Ya? Ya, sí, sí. Ok, entonces yo les mencionaba, no solamente estos vegetales hacen fotosíntesis. En el caso, por ejemplo, particular de las plantas carnívoras, ellas por lo general se encuentran en un suelo que tiene súper pocos nutrientes. Por lo tanto, como una evolución para poder obtener energía, ellas dicen, ok, como en el suelo no puedo obtener nutrientes, mis hojitas son por lo general chiquititas, entonces yo no realizo tanta fotosíntesis, tengo que obtener otra manera más de poder obtener energía. Y esa otra manera es capturar los nutrientes de los insectos que se comen. Esa es una manera de las plantas carnívoras. También están los quimioautótrofos que yo le explicaba que no realizan fotosíntesis con la energía lumínica, sino que a través de procesos químicos, principalmente en las profundidades del agua, en donde no le llegue luz, ¿ya? Y aquí les traje yo un único animal capaz de hacer fotosíntesis. Es el único del reino animal que puede hacer fotosíntesis, y es una babosa, y se llama babosa esmeralda. Como usted, es una babosa que se vive principalmente en charco, en un ambiente acuático, y tiene la particularidad que tiene una forma de hoja y tiene clorofila, por eso que es de ese color verde. Tiene clorofila. Entonces, al tener clorofila, ¿No tiene enfermedades? es que no es que traiga enfermedades, son babosas tóxicas, ¿ya? Entonces no es que conlleve enfermedades.
en el reino vegetal por lo general no se la comen por lo mismo. ¿Ya? Pero es impresionante que pueda tener clorofila. Incluso siento que hasta tiene como una forma de hoja. Véanlo en internet, hay estos videos de estas babosas esmeralda. Ok, y para finalizar, porque creo que ya estamos en la hora, o pronto a ella, les traje un video de algo que a mí me gusta mucho, que son las plantas carnívoras. ¿Ya? Y les voy a mostrar 10 diferentes tipos de plantas para que ustedes vean que tienen diferentes maneras de poder obtener energía. Profe, pero... Yo la Perdón. planta No nos podemos entender así. Por favor, levanten la manito y yo lo escucho a todos. No tengo ningún problema. Derek. Ay, que profe, yo pensé que eso era una planta, algo así. ¿Qué? ¿La planta carnívora o la babosa? ¿La babosa, Derek? La babosa. Ah, la babosa esmeralda, bien. Franco, ¿lo escuchamos? Profe, pero las plantas carnívoras se pueden conseguir en la mayoría de los países. Por ejemplo, o sea, endémicamente, Franco, por lo general se encuentran en la parte asiática y en las partes selváticas, ¿ya? En el Ecuador hay harta, en Brasil hay harta, aquí en Chile, endémica, parece que hay una en el sur. Te mentiría si te confirmara o te diera otra información. No estoy seguro, pero podemos investigarlo. Pero sí sé que parece que hay un tipo de planta aquí en el sur que es una de los... sí. Sí, gracias, Franco. Yo le quería decir es que usted cuando íbamos en quinto, usted también tenía una planta carnívora. Sí, pues yo se las mostré, yo tengo una, me pertenece. Sí, es una Venus, atrapamosca. ¿La puedo mostrar? Es que no la tengo aquí porque la tengo en un lugar donde es ambiente, porque ellas generan feromonas, que son como, entre comillas, olores muy ricos para los insectos. Entonces, si yo lo tengo aquí en el departamento, se llena de insectos, la ventanal se llena de insectos. Entonces, lo dejo en la parte de la casa de mi mamá, que tiene un patio. Entonces, ahí ya es lo mismo que los insectos lleguen, porque está al aire libre. Por eso que no la tengo aquí, no se las podría mostrar. Pero sí tengo fotos y yo creo que se las mostré en quinto, que tenía un montón de fotos de ella. Se demoran mucho en crecer. La mía la tengo hace un año aprox y todavía no llega a su estado de adultez, y llega a su estado de adultez alrededor de los 10 años y no mide más de 1 metro, así que son chiquititos igual. Ya les voy a mostrar eso para que veamos algunos tipos de carnívoras, y se llaman carnívoras no es porque comen carne, absorben los nutrientes que tienen, es como que se toma una sopa de todo lo que hay adentro de los insectos. Eso es lo que comemos a ver, ¿ya? Porque después ellas abren su hoja y sale el exoesqueleto de los insectos, quedan como secos. ¿Se lo puedo mostrar? Conozco algunas plantas carnívoras porque a veces lo buscaba en videos en YouTube, por ahí. Bien, vamos a ver, Juan Diego, si puede ser las mismas que estabas viendo tú. Ya, veámoslo. Hay que poner el audio primero. Déjenme poner el audio. Wow. Con eso finalizamos. Sí, finalizamos. Déjenme mostrarle este video antes de finalizar. Ya, estamos. Atención. Existen más de 600 especies de plantas carnívoras en todo el mundo. Se alimentan de insectos y otros animales a los que atraen y capturan con distintos tipos de trampas. Estas son las 10 plantas carnívoras más increíbles y aterradoras. Número 10. Darlingtonia, también llamada lirio cobra, son nativas de California y Oregón y crecen en zonas montañosas y costeras. Los insectos de los que se alimenta son atraídos por el néctar que produce y quedan atrapados después de entrar por el orificio al no poder trepar sobre las paredes interiores. Atrapa sobre todo a insectos voladores que mueren ahogados y después son descompuestos por bacterias y microorganismos. Número 9. Pinguicula vulgaris, también llamada grasilla. La mayoría de las especies se encuentran en Europa, el norte de Asia y América, en zonas húmedas y frías.
Mide entre 10 y 20 centímetros. La superficie de las hojas está cubierta por unos pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que hace que los insectos que se posan queden pegados. Cuando la presa es grande, la hoja además se curva hacia adentro. Una vez inmóviles, las presas se descomponen por las enzimas que produce la planta. Número 8. Bocchinia reducta. Es nativa del sur de Venezuela, Brasil y Guyana. Se encuentran en espacios abiertos y pobres de nutrientes, con suelos ácidos. En las hojas tiene una capa cerosa que al ser iluminada emite reflejos ultravioleta que atrae a los insectos. El depósito produce un olor dulce que también atrae a las presas que una vez dentro de la trampa son descompuestas por bacterias y los nutrientes absorbidos por las hojas. Número 7. Utricularia. Vive en agua dulce y suelos húmedos de todo el mundo. Se alimenta de pequeños organismos, mosquitos y renacuajos. Tienen unas trampas pequeñas y complejas que al abrirse se llenan de agua, succionando también a la presa, que después es disuelta por enzimas digestivas. El mecanismo de la trampa se activa cuando se tocan los pelos disparadores y tarda milésimas de segundo en activarse, siendo el movimiento más rápido del reino vegetal. Número 6. Cephalotus. Es originaria de Australia y mide alrededor de 20 centímetros. Tiene hojas modificadas en forma de jarro que funcionan como un pozo donde caen los insectos de los que se alimenta y que son atraídos por el néctar que produce. En la boca de la trampa tiene una tapa claveteada que permite la entrada a la presa pero impide su escape. Esta tapa también impide que el agua entre y diluya las enzimas digestivas del interior. Número 5. Sarracenia. Son nativas de Norteamérica y la mayoría se encuentran en el sudeste de Estados Unidos. Miden desde 20 centímetros hasta 1,20 m dependiendo de la variedad. Las hojas de la planta forman un túnel para atrapar los insectos, que son atraídos por el néctar dulce que segrega y por los colores que tiene. Una vez dentro, las presas no pueden subir debido a unos pelos dirigidos hacia abajo que tienen sus paredes lisas. Después de ahogarse, estas son degradadas por las enzimas que produce la planta. Número 4. Heliánfora. Son originarias de Sudamérica. Crece a partir de un tallo horizontal y el tamaño de las hojas va desde centímetros tubulares formadas por hojas laminadas que tienen un pequeño capuchón que segrega el néctar dulce que atrae a los insectos y pequeños animales. Estos resbalan y caen hacia el interior para morir ahogados y ser digeridos por bacterias y microorganismos. Número 3. Drosera. Es uno de los géneros más numerosos de plantas carnívoras y son muy variadas en tamaño y forma, pudiendo llegar a los 3 metros. Su mayor diversidad se encuentra en Australia. Unas glándulas situadas en la superficie de los pelos de sus hojas para generar un mucílago pegajoso y dulce que atrae y atrapa a insectos. Una vez pegados, el tentáculo se pliega para atrapar a la presa mientras intenta escapar. Después esta muere por cansancio o asfixia y es digerida por las enzimas de la planta. Número 2. Nepentes. Existe una gran cantidad de especies y son originarias del sudeste de Asia. Su mayor diversidad se encuentra en Borneo, Sumatra, Nueva Guinea y Australia. Tienen un tallo trepador de varios metros del que cuelga la trampa en forma de jarra con tapa. Produce un néctar dulce que atrae a las presas y una vez dentro quedan atrapadas debido a los pelos curvos que impiden su salida. Después son descompuestos por enzimas y digeridos. En especies gigantes se han llegado a encontrar esqueletos de pequeños roedores y monos. Número 1. Dionanea muscipula. También conocida como Venus atrapamoscas, es la planta carnívora más cultivada y existe en multitud de variedades. Es nativa de la costa este de Estados Unidos, de Carolina del Norte y Carolina del Sur y se encuentran en pantanos y humedales. Su trampa está formada por 2 lóbulos que contienen unos pelos sensitivos en su superficie interna, que al ser rozados se disparan haciendo que la trampa se cierre y atrape a la presa en su interior. Se alimenta de moscas, arañas y otros insectos, a los que atrae con un líquido dulce que segrega y después descompone con las enzimas que produce. Bien, muchachos, para finalizar, comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Profe, Veredicto.
Momento, pero por orden. Cambio. Profe. Franco. No, espérame, Byron. Franco. Profe, que la planta número 3 dijo que podía estar en Sudamérica. Sí, pero en las partes tropicales, Perú, la selva, Brasil, es que es diverso. Si te llama la atención, hay mucha información de esto, Franco, en internet. Te invito a que empieces a investigar. De eso se trata. Si te llama la atención, empieza a investigar, utiliza bien esa herramienta. ¿Ya, Franco? Mira, escúchame, Franco, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Sí. Franco, ¿tú podrías comenzar la próxima clase informándonos si existen plantas carnívoras aquí en Chile, según tu investigación? ¿Te gustaría poder investigar eso o crees que es mucho trabajo? No es mucho, pero voy a hacer lo que pueda, sí. Perfecto, sí, con tal que me digas si existe o no existe, si lo investigaste o no lo investigaste. ¿Ya, Franco? Sí. Perfecto, gracias. Byron, ahora sí te escucho. ¿Byron? ¿No? Profe, Sí, lo escucho ahora. de esas 10, ¿qué planta usted tiene? La última, la Venus atrapamosca. ¿La primera? No, la última. Ah, claro, la que salió el número 1, sí. Porque es la más común, es la más fácil de poder criar también. Ahora, ninguna de ellas tú le puedes dar agua oxigenada, tienes que ser agua destilada, que no tenga ningún nutriente. Y Profe. lo más difícil de poder cultivar es el musgo que ellas necesitan para poder crecer. Porque la tierra la que uno utiliza a ellas no les sirve. Si lo que ellas necesitan Profe. es tener un suelo ácido. Sí, no sé qué me está hablando el Byron. Profe, ¿y hasta qué altura pueden llegar a crecer esas plantas? ¿La Venus o la Sí, otras? o Las Venus cualquiera, ¿hasta qué altura? es que depende, po, depende del tipo de planta. Pues la Venus no crece más de 1,5 metros. No crece más de 1,5 metros. Y sus hojas tienden a ser lo más grande de 20, 30 centímetros, no son más grandes. Pero eso va a depender mucho del pH del suelo, del tipo de alimento. Varían en especie. Maite. Profe, pero Ujú. esas plantas carnívoras, ¿usted cuando la alimenta no muerde? Es que yo no la alimento, ellas se alimentan solas. Y sí, pues muerden. Pero finalmente no tienen la fuerza, cuando son chiquititas, no tienen la fuerza de poder atraparte el dedo ni nada de eso. Finalmente tú le haces daño porque esas plantas van comiendo 2, 3 veces y se mueren, se seca esa planta, esos nutrientes pasan a la tierra y la planta hace crecer otra hojita, otra boca, entre comillas. ¿Ya? Entonces claramente esa hojita es mucho más grande que la anterior y así van creciendo. Pero se demoran mucho en crecer. Pero más importante que chiquillos es que la planta, me gustaría saber por qué una planta carnívora necesita alimentarse de esta manera. ¿Alguien me podría responder eso? Porque ¿Por qué una ellas planta tienen los nutrientes que tienen los bichos que comen. Perfecto. ¿Y por qué se tienen que comer eso? Porque es su alimento y cuando la absorbe la planta como que va creciendo como los seres humanos que comen Y además, chiquillos, acuérdense que estas plantas carnívoras, por lo general, ahí ustedes se pudieron dar cuenta, son de hojas chiquititas, no son de hojas muy grandes, entonces no pueden hacer tanta fotosíntesis. Y es como si estuvieran, se comen la mitad del alimento por fotosíntesis y la otra mitad lo obtienen con nutrientes, así capturando insectos. ¿Ya? Ok. ¿Alguien me podría responder? Sí, tranquilo, Cedric, vamos a retroceder mientras terminamos esto. ¿Alguien me podría responder qué aprendió? Sobre las plantas carnívoras. Ya, María Ignacia, sobre las plantas carnívoras. ¿Y qué aprendimos solo sobre las plantas carnívoras? No, también como también se puede reproducir la fotosíntesis. Ya. ¿Y cómo vinculamos entonces, cómo vinculamos, María Ignacia, la fotosíntesis con estas plantas carnívoras? ¿Por qué las plantas carnívoras tienen que alimentarse de esta manera? ¿Qué les ¿Profe, lo puede pasa repetir la pregunta? Sí, ¿por qué las plantas carnívoras, además de hacer fotosíntesis, tienen que alimentarse de esta manera? ¿Qué hay en el suelo o en su estructura que tienen que alimentarse de esta otra manera también? ¿El suelo es rico en nutrientes o son pobres en nutrientes? Rico en nutrientes.
Son ricos en nutrientes, por eso tienen que hacer fotosíntesis, o son pobres en nutrientes. ¿Tiene los nutrientes necesarios la planta para poder alimentarse o tiene que capturar insectos para poder obtenerlos? ¿Cómo es, chiquillo, el suelo? Profesor, Franco. Es así. le puedo decir a las plantas carnívoras ahora que pude investigar un poco Ya, sobre dos. La atrapamoscas, que Ya. se puede ubicar en Chile, pero en lugares donde haya muchos bichos y así como húmedos, donde esté ese ambiente. Y una que como que tiene hartos bracitos para los lados y Ya. como pelitos con algo transparente al final. ya. Que eso ¿No ya sabes está cómo se llama? No, está en lugares más así como fríos. Ya. Gracias, Se Franco. podría Muchas estar en gracias. el sur de Chile. Gracias, Franquito. Muy bien. Profe, Byron. estaba buscando ahora en Google y encontré una de Chile, la pingüícula, ¿Ya? ¿Y en qué parte se encuentra esa, Byron? en la Antártica. Es la que quizás debe decir Franco. Puede ser que la próxima... No, lo voy a buscar yo para que lo podamos mostrar el próximo jueves. Oye, el jueves, escúcheme, el jueves, con su cuaderno en mano, vamos a hacer un juego, ¿ya? Lo único que vamos a hacer el jueves es jugar. Así que necesito, para quien todavía tiene alguna duda de esto de fotosíntesis, que asistan el día jueves para que podamos desarrollar el juego, ¿ya? No tiene sentido que después usted en su casa lo haga solo, pues la idea es que podamos participar todos. ¿Ya? Así que, importante el jueves, nos volvemos a encontrar. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que más le gustó de la clase? Las plantas. Las plantas carnívoras. Carnívoras. Sí, plantas carnívoras. Son interesantes las plantas carnívoras. Ahora tenemos que tener claro... Todo. Ahora tenemos... Gracias, Joaquín, gracias. Ahora tenemos que tener claro, chiquillos, que la fotosíntesis, ellas también hacen fotosíntesis, pero sus hojitas son chiquititas, entonces no pueden almacenar tanta glucosa. Y además viven en suelos súper pocos nutritivos, son suelos pobres en nutrientes. Entonces, como no pueden capturar del suelo los nutrientes ni hacer mucha fotosíntesis, tienen que optar. Es otra opción de poder vivir, capturar insectos, ya sea atrapándolos o dejándolos caer. ¿Ya? Eso. Ya, muchachos, ha sido un gusto escucharles. Tía Steffi, profe, ¿algo que comentar? Muchas gracias por su clase, profesor, y uno igual aprender de plantas que no están visiblemente aquí en el patio de la casa, así que agradecida por la explicación y así uno también va aprendiendo con usted. Gracias, tía. ¿Nada más que comentar, profe? ¿No? Profe, Ya, el objetivo. Derek, eso del juego lo puedes ver por otra red, ¿ya? Nada más que comentar. Byron, he puesto el objetivo como 4 veces. Sí, voy para allá, hombre, voy para allá. Ya. Ahí está. ¿Alguien quiere comentar algo antes de dejar la sala? ¿No? Nada. Ok. Muchachos, ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Los espero el día jueves para que podamos entretenernos un ratito. Ya, recuerden que el día jueves ya no es tan temprano como hoy día, así que espero que haya mayor cantidad. ¿Ya? Y chiquillos, envíen sus trabajos, que ya vamos a empezar con esta otra unidad y los trabajos se van acumulando. Así que empiecen a enviar sus trabajos. Chao, muchachos, ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Buenas tardes, que tengan buena semana. Chao, nos vemos en la tarde. Chao. Profe,